Bien. Ahora, yo puedo hacer otro tipo de conmutación. Yo hice la conmutación de Brian quiere pintar un cuadro gigantesco y quiere pintar, no quiere decir que pinta ni que pintó. Ahí yo puedo decir, bueno, descarto la idea de que sea una perífrasis, no puede ser una perífrasis. Hay una conmutación que se llama en realidad conmutación léxica, más que semántica, pero a mí me gusta más decirle semántica por el hecho de que es una forma de llegar al significado. Conmutación léxica, porque tomo una palabra y con una palabra cambio toda la perífrasis, cambio toda la frase. Además de esta conmutación léxica, tengo otra forma de conmutación, que es la conmutación sintáctica. La conmutación sintáctica o morfológica, es decir, no léxica ni semántica, en principio. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Yo tengo que ver, cuando yo estoy haciendo la conmutación es porque no estoy seguro de si es una perífrasis o no. Entonces por eso empiezo a hacer cambios. Empiezo a hacer la conmutación anterior, léxica o semántica. ¿Equivale el conjunto a lo que dice el... Es decir, con un solo verbo, una forma finita del verbo no finito, digo lo mismo que dice toda la perífrasis? Si sí, es perífrasis. Si no, no es perífrasis. O en todo caso puede no ser perífrasis. Porque esta que viene ahora, la conmutación morfológica o sintáctica, morfológica porque involucra clases de palabras, y sintáctica porque involucra la manera en que las palabras pueden o no formar sintagmas entre sí. Esta conmutación indica que si yo pude aplicar la conmutación léxica, no me tengo que sentir del todo contento. Es muy probable, si pude, he podido satisfactoriamente aplicar la conmutación léxica y me dio reemplazando toda la perífrasis por un uso finito del verbo no finito, como Brian pudo pintar el cuadro. ¿Equivale Juan pintó el cuadro? Bien. Ahora voy a la definitiva. Para asegurarme de que realmente era una perífrasis, me tengo que asegurar que detrás del verbo pudo, del verbo finito, pudo, no haya qué tipo de palabra es pintar. Es un infinitivo, un verbo no finito, infinitivo. Que después del verbo poder, de pudo, sí o sí haya que colocar un infinitivo. Si en el sistema de la lengua, después de poder, yo sí o sí tengo que colocar un infinitivo y no puedo colocar otra cosa, entonces sí era una perífrasis. Pero si se puede colocar otra cosa, por eso esta conmutación también se llama conmutación estructural. Si yo puedo armar la estructura uniéndolo con otra cosa que no sea un infinitivo, entonces ahí ya no es perífrasis, porque no está tan marcado por el sistema de la lengua. Pero en el caso de Brian pudo pintar un cuadro, pudo pintar, después de pudo no puedo colocar otra cosa que un infinitivo. O sea que no puedo hacer la conmutación estructural, no puedo decir pudo eso, no puedo decir pudo cuadro, no puedo decir pudo verde. Tengo que decir pudo pintar, pudo correr, pudo traer, pudo, pero un infinitivo tiene que ser. O sea que no puedo hacer otro tipo de cambio, no puedo poner otra cosa que no sea un infinitivo. Entonces ahí realmente compruebo que esto era una perífrasis, porque hay una relación inmediata entre el verbo finito que reclama un infinitivo y solamente un infinitivo. En cambio, fíjense que yo les puedo dar en algún temario un uso tramposo, un ejemplo tramposo, que diga algo así como, nada más que la oración va a ser mucho más larga, como ustedes ya saben, pero que en el fondo diga algo tan sencillo como Brian logró escribir un cuento.
Entonces, ¿a qué estoy apuntando? A que ustedes vayan a la primera conmutación. Brian logró escribir un cuento. A ver, ¿quiere decir que escribió? Sí, listo, perífrasis verbal. Pero ¿qué pasa? No es una perífrasis verbal, funcionó la primera conmutación. Pero la otra no funciona, porque si nosotros pensamos, Brian logró, y el verbo lograr, para que sea una perífrasis, no me puede permitir poner otra cosa más que un infinitivo. Pero si yo digo, Brian logró un éxito extraordinario, no puse infinitivo. Si yo digo, Brian logró eso, o digo, Brian lo logró, entonces no estoy poniendo el infinitivo y la oración sigue estando bien con el verbo lograr. O sea que cuando hago esta última conmutación, ahí es donde me doy cuenta de que el verbo lograr no va a formar una perífrasis, aunque parezca, aunque yo me pueda guiar por la primera conmutación y digo, sí, es una perífrasis, pero no lo es porque no hay una relación inmediata de necesidad entre el verbo finito, el uso finito del verbo lograr, con un infinitivo. Para que tengamos una perífrasis, tiene que haber sí o sí un infinitivo. Esa unión, digamos. Esa unión. Si no está esa unión, no tenemos perífrasis. Es algo parecido a lo que sucede cuando yo les decía hoy los ejemplos de empezar a, empezó a correr. Si yo digo empezó a, después de empezó a, ¿qué puedo decir? Lo que quiera, pero siempre y cuando sea un infinitivo, porque es una perífrasis. Empezó a no me permite que yo diga ninguna otra cosa. Empezó a eso, está mal. Empezó a verde, está mal. Empezó a camión, está mal. Todo está mal. Empezó a lo, está mal. O sea que la construcción de comenzar más a más sí o sí infinitivo, entonces sí o sí va a formar una perífrasis. Y cuando ustedes tengan, para terminar con las perífrasis verbales, cuando ustedes se encuentren con una perífrasis verbal, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para llevarlo a la grilla, llevan solamente el que cuenta desde el punto de vista del significado. ¿Y cuál era? Si es infinitivo o gerundio, es decir, llevan al no finito, al infinitivo o al gerundio. A ese lo llevan a la grilla. O sea que, si decía pudo arreglar todo el jardín, pudo arreglar, llegó a la grilla directamente arreglar, porque estoy en la grilla, voy a tener que ver cuáles son el sujeto y los complementos que puede llegar a tener la situación de arreglar, porque es la situación de arreglar la que está en juego. O sea que el otro, el pudo, es una especie de auxiliar, pero desde el punto de vista del significado, desde el punto de vista léxico, no es lo que nos interesa, no es lo que importa y no es lo que tiene alguna incidencia particular en qué complementos o qué adjuntos puede llegar ahí, no tiene nada que ver. El que gobierna la estructura desde el punto de vista léxico es el verbo no finito y ese es el único que llevamos a la grilla. Y si decía, habían estado cantando, parece que tengo 3 formas, pero en realidad ¿cuántas hay? Solamente dos. Habían estado, que es el verbo estar, el verbo finito, nada más que es el verbo finito en tiempo compuesto, y cantando, el gerundio, el verbo no finito. Pero en realidad todo eso equivale a una sola cosa, que es cantaban. Entonces tengo que llevarlo a la grilla solamente como el verbo cantar. Seguimos entonces en la próxima.